Un saludo cordial de parte de la Iglesia de Cristo Cali, la autopista en Colombia. Vamos a continuar, hermanos, con el tema que hemos venido meditando acerca de la oración. Ya nos acercamos al final de esta serie. No porque no haya más que decir, hay demasiado que decir, pero porque vemos la necesidad de tocar otros temas que son de importancia para todos nosotros. Pero hoy vamos a continuar con el tema de la oración. Y espero que usted recuerde que estamos basando este tema en Lucas 11.1, donde los discípulos, al ver en Jesús su forma de orar, se acercan a él y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y ya veíamos que hay muchas cosas que implica eso, y es que ellos habían sido instruidos en la oración, pero veían en Jesús un tipo de oración diferente a la que ellos practicaban. Y es lo mismo que puede haber sucedido con muchos de nosotros, que hayamos sido enseñados a orar, ya sea por tradición, ya sea porque asistíamos a X o Y religión, o porque nosotros vimos a otros orando, pero no habíamos recibido una enseñanza directa acerca de este tema. Gloria a Dios, porque ahora sí tenemos la palabra del Señor, y por medio de ella es que nosotros aprendemos a orar como conviene. Así que vamos a continuar, hermanos, en Mateo capítulo 6. Recuerde que estuvimos viendo que podemos caer en dos categorías, y es la de orar como hipócritas o la de orar como los gentiles. Y una de esas formas era cuando hacemos alarde de nuestra vida de oración, cuando profesamos ser personas de oración, pero no porque esté mal hacerlo, sino porque queremos que los demás tengan una imagen de nosotros. Queremos enorgullecernos de nuestra vida de oración, algo que la palabra de Dios nos enseña que debemos corregir. No porque esté mal que otros se enteren de nuestra vida de oración, sino lo que está mal es la intención del corazón. Entonces, en el versículo 6, Jesús, enseñando acerca de esto, nos dice, hermana Diana, ¿nos puede leer Mateo 6:6? Amén, dice la palabra. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces aquí tenemos una primera idea, hermanos, y es que Dios no prohíbe que nosotros oremos en público. En ninguna parte, hermano, nosotros tenemos la prohibición de orar en público. Y tampoco es que esté mal si otros se llegan a enterar de nuestra vida de oración. Escuche, si se enteran de nuestra vida de oración, pero también, hermanos, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios también nos estimula y nos enseña que hay un tipo de oraciones que nosotros debemos hacer del conocimiento de otros para que podamos orar en conjunto. Escuche, el hecho de que Jesús aquí esté hablando de que tú cuando ores entra en tu aposento y ora a tu Padre en lo secreto, no quiere decir de que no hayan oraciones públicas o que sea un pecado orar públicamente. Lo que Jesús quería corregir era la mala práctica de algunos que tenían motivaciones incorrectas, y era el de las personas que querían llamar la atención hacia ellos mismos. Pero la Escritura nos muestra de que hay necesidad de que nosotros tengamos oraciones públicas y que hagamos conocer aquellos aspectos en los cuales necesitamos ser apoyados en oración. En Santiago capítulo 5, y vamos a pedirle a Andrés que nos lea este pasaje. Andrés Santiago, ¿nos puede leer Santiago? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces miren lo que está enseñando la palabra de Dios. Aquí ya encontramos a la iglesia. Ya encontramos al hermano Santiago, que de hecho era hermano de Jesús. Y ya Santiago, convertido al Señor y siendo inspirado por el Espíritu, nos enseña que hay un tipo de oración en la cual debemos nosotros tener ese acompañamiento. Y Santiago dice: confesad vuestras ofensas y oren unos por otros. ¿Por qué vamos a orar? Bueno, por esas cosas que hemos confesado.
por esas cosas que hemos puesto de conocimiento público. Santiago dice, oren unos por otros. Bueno, ¿y cómo vamos a orar unos por otros si no conocemos la necesidad de mi hermano? Bueno, por eso es que dice, confiesen vuestras ofensas. Y aquí nos está refiriendo a que yo voy a ir como la práctica que tiene la religión tradicional, muy conocida, que es el confesatorio o el dogma de confesión. No se trata de ir a donde una persona y contarle pelos y señales lo que hicimos, buscando en esa persona que nos guíe a ver cómo podemos ser perdonados. No, aquí está hablando es de aquellas faltas que cometemos unos contra otros. Debemos ir con esa persona y confesarle lo que está pasando, confesarle lo que estamos sintiendo en nuestro corazón y pedirle a Dios que nos ayude. Porque las ofensas tienen solución en Dios, no en la carne. En la carne nos llenamos de resentimientos, en la carne nos llenamos nuestro corazón de rencor, de amargura, cavilamos incluso malos pensamientos, y la palabra nos dice, no, al contrario, confiesen sus ofensas unos a otros. Y después de confesarlas, ¿qué? Bueno, oren unos por otros. Entonces hay un tipo de oración que debe ser conocida por otros, en la cual nos involucramos como iglesia para que el Señor pueda responder a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, ayudarnos a solucionar un conflicto y bendecir nuestras vidas. Pero no es lo único por lo que debemos orar, es decir, no solamente es cuando confesamos nuestras ofensas en las que vamos a orar en conjunto, sino que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 20, vamos a leer Daniel, Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces aquí tenemos al apóstol Pablo, hermanos, pidiendo que se orara por él. Primero habla de la oración personal, porque dice, viene hablando de la armadura del Señor, y que incluye también la vida de oración, que algunos piensan que esto no hace parte de la armadura, pero hace parte de lo que nosotros necesitamos para poder luchar contra esas fuerzas del enemigo. Y Pablo está diciendo aquí, no solamente oren por ustedes, y por mí. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Les está colocando en conocimiento de ellos la necesidad de que oraran por él. Y escuche, no se lo está diciendo a una persona en particular, se lo está diciendo a la iglesia en general. Es decir, la iglesia se iba a unir en oración por el ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué nos quiere mostrar esto, hermanos? Que nosotros necesitamos de esa oración pública como iglesia. Y no me refiero a la oración que se hace el día miércoles, el día domingo, sino de tener reuniones como iglesia especialmente para orar. Y es que algunos de nosotros a veces minimizamos el poder de la oración y decimos, bueno, si no hay estudio bíblico, si solamente hay oración, pues como que no es tan importante. Es todo lo contrario, hermanos. Nada podríamos hacer nosotros si como iglesia no estamos orando para pedir el poder de Dios. Porque el conocimiento lo podemos adquirir de diferentes formas, pero el conocimiento en sí mismo no puede ayudarnos en esas situaciones en las cuales nosotros nos enfrentamos a dificultades. ¿Quién es que viene a socorrernos? Dios. El conocimiento me dice qué debo hacer, pero el poder viene de Dios. La solución viene de Dios. La salida viene de Dios. Y por eso es que el Salmo 121, él se pregunta, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es, mi socorro viene de Jehová. Entonces ahí es donde nosotros, hermanos, debemos ir.
como iglesia necesitamos orar unos por otros. Pero ¿cómo vamos a orar unos por otros si no hacemos manifiesta la necesidad por la que estamos atravesando? Y hay hermanos que a veces sienten esa vergüenza de que se conozca, de que están atravesando por una crisis en el hogar, crisis con sus hijos, crisis económicas, crisis emocionales, dificultades en la salud, dificultades en el trabajo, que están pasando por un periodo de prueba, de tentación, y pareciera que es vergonzoso para nosotros manifestar la debilidad o ese momento crítico por el que estamos pasando, cuando la palabra de Dios nos motiva es a lo contrario. Oren unos por otros. Pablo no tenía temor de decirles, hermanos, oren por mí. Y uno diría, ¿necesitaba Pablo de la vida de oración de otros? ¿No era suficiente con que él orara? ¿No era suficiente con el poder de Dios que ya se manifestaba en él por el Espíritu Santo? ¿No era suficiente que el Señor se le hubiese aparecido allá en el camino a Damasco? ¿No era suficiente con que Ananías hubiese venido y hubiese impuesto las manos sobre él para que fuese sanado y que después de bautizado el Espíritu Santo comenzara una obra en él? ¿No era suficiente todo eso? Pablo dice, no. Yo necesito de la oración de mis hermanos. Amado hermano, amada hermana, no sienta temor de manifestar la necesidad que usted tiene de que oren por una situación en su vida. Y nosotros debemos estar dispuestos a orar por esos hermanos. No es solamente escuchar la petición. El hermanito pidió, la hermanita pidió que se orara por esto. Bueno, ahí están los hermanos que oran por él. No, nosotros debemos orar. Incluso podemos llamar a ese hermano, llamar a esa hermana en lo personal, no para hacer de esto algo público, sino llamar a ese hermano, llamar a esa hermana y decirle, hermano y hermana, sigo orando por ti. Estoy orando por tu situación. Te estoy acompañando en oración. Si tienes más necesidades, hermano, quiero que me las manifiestes porque quiero orar por ti. No es solamente para saber qué le está pasando en su vida y luego hablar de eso, sino porque queremos acompañarlo en oración. Podemos incluso invitar a algunos hermanos, algunas hermanas, a orar por una situación en particular, posiblemente y no haya necesidad de decir el nombre, que si de pronto la persona nos ha manifestado algo muy íntimo en lo cual quiere que oremos, pues nuestra prudencia, en la sabiduría de Dios, no necesitamos decir la hermana Julana, el hermano Sultano, no. Hermanos, vamos a orar por esta necesidad que me han manifestado. Si es algo privado, si es algo que en lo cual ellos pueden saber, bueno, lo vamos a manifestar. Pero necesitamos más oraciones como iglesia. La iglesia necesita percibirse de la necesidad de orar. Como familia debemos apercibirnos de la necesidad de orar. Tener reuniones de oración en nuestros hogares, como familia, con hermanos cercanos, los devocionales. Y cuando se hagan invitaciones públicas como iglesia, hermanos, no minimicemos estas reuniones. No las menospreciemos, porque creemos que bueno, es para orar, no es tan importante. Es importante, hermanos, porque ahí es donde se manifiesta el poder de Dios para nosotros poder seguir en nuestra vida caminando de la mano del Señor. Y por último, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 32 al versículo 35, Andrés, Hechos 20, versículo 32 al versículo 35. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hasta el 38, por favor. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo.
de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Amén. Entonces aquí tenemos, hermanos, al apóstol Pablo nuevamente hablando con sus hermanos en Éfeso, a aquellos a quienes después les está pidiendo que oren por él, porque esto ha sucedido antes. Esto es cuando Pablo se despide de la iglesia en Éfeso y manifiesta todo lo que le va a acontecer, pero los encomienda a ellos, a Dios y a la palabra de su gracia, no sin antes manifestarles su situación, al punto de que ellos se ven en la necesidad de orar con él. Pero no era esa oración protocolaria de bueno, hermanito, te vas, vamos a hacer una oración para despedirte. No era esa oración protocolaria, era una oración sentida, era una oración donde se identificaban con la situación del apóstol Pablo, al punto que dice el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró, ¿con quién? Con todos ellos. No sintió vergüenza de orar en público, manifestando su situación, y tampoco, hermanos, sintió vergüenza de orar en público arrodillándose. Y digo esto porque algunos sentimos temor o vergüenza, y hablo en primera persona, de a veces pasar por ser un poco envanecidos si nosotros oramos de rodillas. Nos da temor de pronto afectar la conciencia de otros, porque van a decir, bueno, ¿y este quién se cree? Quiere aparentar que es piadoso, porque en lo privado lo hacemos así, en familia lo hacemos así, oramos de rodillas, nos postramos al Señor, pero en una oración pública nos da ese temor, estamos como prejuiciados, condicionados, y no lo hacemos de esa manera. Pero aquí vemos a Pablo orando en público y puesto de rodillas. Y qué bueno, hermanos, que en determinado momento como iglesia adoptáramos, escúcheme, adoptáramos no la postura, sino la actitud del corazón que se manifiesta postrándonos ante el Señor. No la postura, porque no se trata de uniformar la iglesia y decir, bueno, ahorita todos de rodilla. No, hermanos, porque si tú no lo sientes, si tú no lo ves necesario, si tú crees que estando de pie también el Señor te escucha porque tu corazón está humillado, no vamos a obligar a nadie. Pero qué bueno que nosotros manifestáramos esa humildad del corazón y esa necesidad de Dios, postrándonos de rodilla, orando al Señor en público sin sentir vergüenza, no por apariencias, sino con intencionalidad de manifestarle a Dios, no a los hombres, escuche, a Dios, no a los hombres, que estamos humillados delante de Él. Porque bien decía alguien, cuando el corazón está de pie, cuando el hombre está de pie, el corazón puede estar humillado. Pero otro le contestaba, y cuando alguien está de rodillas, el corazón puede estar enaltecido. Así que no se trata de la postura, sino de la actitud del corazón, de cómo nos sentimos ante la presencia de Dios, que nos puede llevar a hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Puesto de rodillas, oró. Pero mire la reacción de los discípulos. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Y doliendo, entonces hubo gran llanto. Escuche, oraron, pero hubo gran llanto. Hermanos, en una oración pública se puede manifestar el llanto. No es solamente esa oración de ser un poco parca, en donde nosotros no manifestamos ninguna emoción, ningún sentimiento, porque qué vergüenza, estoy en público, esto no está bien, no es políticamente correcto, no es apropiado, no es ético. No, hermanos, porque si el Espíritu está contristando nuestros corazones, no hay ningún pecado si nosotros públicamente manifestamos a través de las lágrimas que nos identificamos con la necesidad de un hermano, o estamos manifestando con lágrimas lo que sentimos en nuestro corazón cuando elevamos nuestra oración a Dios. Así que no hay pecado en orar en público, hermanos. No hay ningún pecado. El Señor no quiso decir que no debíamos orar en público. El Señor lo que corrigió fue la actitud del corazón. Y ya vimos que hay mucha necesidad de las oraciones públicas como iglesia, manifestar nuestras necesidades a los hermanos y estar dispuestos a escuchar la necesidad de nuestros hermanos y apoyarlos en oración,
reunirnos como iglesia y orar unos por otros para que seamos sanados. Recuerden lo que dice Santiago, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Confiamos en la oración? Yo sé que sí, hermanos. Yo sé que somos hombres y mujeres de oración. Así que no nos limitemos a las oraciones privadas y personales. Apoyémonos en oración. Involucrémonos con la iglesia en la vida de oración. Y estimulémonos unos a otros a tener más reuniones de oración, sea con la familia o sea con la iglesia. Y oremos unos por otros, porque necesitamos, hermanos, de su apoyo en oración, y creo que usted necesita de nuestro apoyo en la oración. Así que no tengamos temor de manifestar la necesidad por la que estamos pasando, número 1. Y número 2, no tengamos temor en una oración pública de postrarnos, ponernos de rodilla, pensando que no es apropiado, porque si Dios nos mueve a eso, si el Espíritu Santo nos mueve a eso, no hay nada de malo. Y número 3, no tengamos temor a expresar con emociones lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Si es el llanto, hermano, no vayamos a sentirnos avergonzados y no dejemos de orar por eso, porque hay hermanos que dicen, no, hermano, es que yo me pongo a llorar, entonces ponga otro. No importa, hermano, no importa, porque no estamos haciendo una obra de teatro en donde yo intencionalmente quiero llorar, no, es el Espíritu el que nos mueve a eso. Así que no sintamos temor en las oraciones públicas. Espero, hermanos, que esto sea de edificación para todos nosotros y nos ayude en nuestra vida de oración.